Bienvenidos a la segunda parte sobre la conquista de Alaska. Hoy nos acercaremos a la historia del fuerte de San Juan de Nootka, el enclave español más al norte que haya existido y la inusual presencia de rusos en California. Comienza otro capítulo del curioso ermitaño. El 5 de mayo de 1789, el sevillano Esteban José Martínez, comandando las naves Princesa y San Carlos, tomó posesión de la ensenada de Nootka, cuyo territorio pasó a formar parte del Virreinato de Nueva España. Al llegar allí, ven anclados navíos norteamericanos y británicos. Un traficante inglés, el capitán James Colnett, manifestó tener órdenes del rey Jorge III de tomar posesión de la región. Debido a los descubrimientos del capitán Cook, el capitán Martínez se opuso, apresándole a él y a sus barcos, señalando que Juan Pérez había descubierto Nootka en 1774, 4 años antes que Cook. En dicho viaje había participado Martínez. Allí los españoles construyen una batería que constituiría el fuerte de San Miguel y en otro islote el baluarte de San Rafael. Pero a finales de julio de 1789 se recibe la orden de abandonar el establecimiento para evitar un conflicto frente a la más poderosa armada del momento y también alineado por la enemistad debida a la ayuda de España a las 13 colonias en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El gobierno español de Madrid tuvo que ceder y firmar en el Escorial la Convención de Nootka, por la que se accedía a compartir el noroeste del Pacífico con Inglaterra, devolver la propiedad capturada en Nootka y pagar una indemnización por los barcos. Entretanto, Martínez, sin tener noticias del acordado, había recibido órdenes del virrey de desmantelar el fuerte. Regresará a San Blas a principios de diciembre, pero el nombramiento del nuevo virrey, el conde de Revilla Gigedo, cambia la situación. Tras un mes de su llegada, ya había dado orden de ocupar nuevamente Nootka y situar un destacamento permanente constituido por la Compañía Franca de Voluntarios de Cataluña. En abril de 1790, Eliza fondea en Nootka y la expedición encontró desierto el lugar. Luego, la tropa de Alberni comenzó los preparativos. Escogió el mismo lugar que había ocupado Martínez. Se construyeron 9 edificios, entre cuarteles, bodegas, polvorines, etc. Además, se levantó un gran edificio para ser usado como comandancia y baluartes para instalar 20 cañones. Con fines humanitarios, Alberni compró al jefe Nootka Maquina algunos adolescentes indígenas de otras tribus enemigas, que éste mantenía prisioneros, posiblemente para engordarlos, ya que sospechaba que el cacique indio era caníbal. El invierno de 1790 a 1791 fue durísimo y se perdieron las cosechas, teniéndose que sacrificar el ganado. Eso sin contar el clima extremo y las enfermedades entre los soldados españoles. En julio de 1792 ya se conocía en Nootka la convención firmada en Madrid. Alberni y el resto de sus tropas embarcaron en la fragata Concepción y regresaron a su antigua guarnición en el virreinato. Con ellos iban los adolescentes indios rescatados para evitar que Maquina los devorara. Solo quedaron en Nootka 20 soldados de la Compañía Fija de San Blas, que fueron retirados definitivamente en 1795. Ocupando los aborígenes las escasas instalaciones del presidio, que aún estaban en pie. Ligada al fuerte de Nootka está una de las expediciones político y científica de escala mundial, una de las primeras de la historia de carácter científico, cuyo objetivo era visitar y estudiar
los principales territorios españoles en América, Asia y Oceanía. Los propósitos de la expedición serían los siguientes: incrementar el conocimiento sobre ciencias naturales, botánica, zoología, geología, realizar observaciones astronómicas y construir cartas hidrográficas para las regiones más remotas de América. El proyecto recibió la aprobación de Carlos III, 2 meses exactos antes de su muerte. La expedición Malaspina se efectuó entre 1789 y 1794. Alejandro Malaspina era un noble italiano, oficial de la Armada y súbdito de la corona. Se puso al frente de la ambiciosa, al mando de 2 corbetas, la Atrevida y la Descubierta, con una tripulación de 204 integrantes, entre ellos 3 naturalistas, Pineda, Haenke y Ney, 6 dibujantes, un cartógrafo, botánicos, hidrógrafos y astrónomos. Otros nombres son Bustamante y Guerra, Espinosa y Tello y Felipe Bauzá. Se realizarían estudios etnográficos y de historia natural, y realizarían informes sobre el tráfico portuario, comercial y la producción económica. Los objetivos políticos eran secretos: el estado del imperio, la actitud de la población y la presencia de potencias amenazadoras a los intereses del imperio. Ambas fragatas estaban equipadas con el más moderno material científico y recorrió las costas de toda América, desde Buenos Aires a Alaska, las Filipinas, las Marianas, Babao, Nueva Zelanda y Australia, entre otros lugares. También se intentaba ver qué había de cierto en el desconocido Paso del Noroeste, que debería unir los océanos Atlántico y Pacífico. Por ello, puso rumbo a la posesión española más al norte de cuantas hayan existido, la isla de Nootka. Se descubriría que el Paso del Noroeste no existía, y la expedición dejó excelentes relatos antropológicos y culturales de los nativos que habitaban la zona. El legado de la expedición en cuanto a toponimia y cartografía es evidente en los muchos nombres de origen español que a día de hoy se conservan en ciudades y todo tipo de accidentes geográficos. Se estableció una relación con los indígenas Tlingit. En cierta ocasión, un miembro de esta tribu robó unos calzones a un español. Malaspina, enfadado, cortó todo intercambio mercantil hasta que apareció un jefe Tlingit con los calzones cantando el himno de la paz, devolviéndolos, y así se pudieron reanudar los intercambios. A comienzos del siglo XX aún había aborígenes que hablaban algo de español. Hasta el siglo XX la historia no supo apreciar la verdadera magnitud del legado de Malaspina debido a su caída en desgracia. No lejos de ahí, la compañía ruso-americana seguía incrementando sus ya pingües beneficios en torno al comercio de pieles. Fundada por Grigori Selihov y Nikolai Rezanov, fue la primera empresa comercial auspiciada por Rusia y quedó bajo la autoridad directa del ministro de Comercio de la Rusia imperial. Se le concedió el monopolio sobre el comercio en todas las posesiones rusas en América, obteniendo el zar directamente 1/3 de los beneficios. Bajo la dirección de Alexander Baranov, que gobernó la región entre 1790 y 1818, se estableció en 1804 el importante puesto de Nuevo Arcángel. Baranov se había casado recientemente con la hija de un jefe aleut, teniendo hijos con ella, lo que no le impedía estar casado previamente en Siberia. Por otro lado, el fundador de la compañía, Rezanov, noble y estadista ruso, fue el primer embajador ruso en Japón y participó en el primer intento de Rusia de circunnavegar el mundo. Se convirtió en el líder de un conjunto de ricas compañías y se interesó en el proyecto de obtener un monopolio sobre el comercio de pieles. La habilidad, sutileza y tacto de Rezanov finalmente lograron el éxito. En 1805 se encontró con órdenes de que permaneciera en las colonias rusas como inspector imperial y plenipotenciario de la compañía, y que corrigiera los abusos y desmanes que estaban arruinando esa gran empresa. Para ello, se embarcó en un lento periplo hacia Nuevo Arcángel.
tratando de parar las matanzas indiscriminadas de animales de los que se extraían pieles, castigando a los infractores e introduciendo la influencia de escuelas y bibliotecas. Se comienza a ver el ocaso de la compañía debido a la falta de gestión adecuada y al desabastecimiento de alimentos en los puestos comerciales. En su visita a Nuevo Arcángel, los indígenas se sublevan, cercando la fortificación. La dotación comienza a enfermar y a perecer por hambre. Rezanov consigue escapar junto a un puñado de marineros en barco y se dirigen a un puesto en la costa, en el que les puedan auxiliar, con víveres para los sitiados. Con un inconveniente, se dirigen 2000 millas al sur, hasta el asentamiento español de San Francisco en California, llegando en marzo de 1806. Arriban más muertos que vivos y le piden al comandante de la plaza, José Argüello, que por favor se avenga a comerciar con ellos. Las restrictivas normas comerciales en las posesiones españolas hace que envíe un jinete a Monterrey, donde está el virrey de California, para que dé su permiso, mientras son acogidos en las dependencias del comandante. Con la excusa de la huida de dos marineros, aprovechan a viajar en bote cartografiando la costa con la excusa de ir en su búsqueda. El virrey se reúne finalmente con Rezanov, pero llegan las malas noticias, ya que la alianza hispano-francesa hace que Rusia sea un posible enemigo de Napoleón, según las cartas enviadas desde Europa, por lo que no se puede vender el cereal, pero con su arte diplomático, Rezanov comienza una relación con la hija del comandante, diciéndole al gobernador de California: usted no puede negociar con un ruso, pero sí puede hacerlo con un miembro de la familia Argüello, mostrando a las claras la decisión de ambos de casarse, y tras 6 semanas consigue el cargamento de harina, maíz, judías, etc. Concepción, la hija del comandante, y Rezanov establecen un contrato matrimonial en que después de 3 años volvería a California para casarse con ella, como así lo atestiguan las cartas al zar. Tras dejar la mercancía en Nuevo Arcángel, se dirige a la capital rusa, pero muere tras una caída en caballo en su cruce del inmenso país, lo cual podría haber podido cambiar la historia de Norteamérica, no pudiéndose materializar las relaciones comerciales entre Rusia y España. En 1812, la compañía ruso-americana decide dar el salto a California y establecerse, arrendando a las tribus Kasaya-Pomo el asentamiento de Fort Ross, llevándose a nativos de Alaska a cazar a la costa, muy cerca de las posesiones españolas. ¿Cuál no será la sorpresa de los españoles al ver a esquimales en canoa frente a sus puestos? Ante las quejas de los españoles, poco pueden hacer debido a su reducido número. Kuzkov, el jefe del puesto, le entrega a los españoles el mechón de pelo que Concepción le entregó a Rezanov como esponsal de boda, recibiéndolo ésta en el convento en el que permanecía. España pierde el actual México en torno a 1821, pasando California al nuevo estado. Los rusos se retirarán poco más tarde, en 1842, debido a la sobrecaza de nutrias, y tras una guerra con México, la Alta California y otros estados pasan a los nuevos Estados Unidos, en 1846, produciéndose poco después la fiebre del oro. En cuanto a Alaska, es vendida por Rusia en 1867, dado que se han diezmado los recursos. Aquí termina este curioso y desconocido capítulo. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros para apoyar este canal. Gracias y hasta pronto.